Bien, nosotros tuvimos un curso sobre el libro de Proverbios en el año 2014. O sea, que hace más o menos un año y medio yo compartí este material básicamente que voy a estar brindando hoy. Hay algunas cosas que le he añadido aquí y allá y explicaciones que quiero dar. O sea, que voy a ir, recuerdo en esa ocasión que yo fui bastante rápido para cubrir todo el material y les quería decir que ese material está disponible. Pueden ir a la página de Sermon Audio, la página de nuestra iglesia y estudiar la serie completa, pero específicamente en la introducción yo explico básicamente el propósito, el autor y aspectos generales del libro que vamos a estar viendo. Y pueden ir a esa clase o ir al curso completo y verlo con más calma. Hoy yo voy a ver pincelazos aquí y allá, y si tenemos pues oportunidad de aún responder preguntas y yo hacerles a ustedes preguntas y ver algunas cosas que nos ayuden a ver si estamos comprendiendo los principios de interpretación para el libro de Proverbios, eso es lo que nosotros básicamente haremos. O sea que voy a estar viendo pinceladas de este material, voy a ir un poco rápido porque simplemente voy a estar dando un resumen. Repito, el que quiera ver esto con más calma puede ir a la página de la iglesia o a la Sermon Audio, la página de IBCJ en Sermon Audio y escuchar estas clases del libro de Proverbios que dimos en el año 2014. Hoy básicamente estamos entonces tomando ese material y ajustándolo a este propósito de este curso de ver el libro de Dios libro por libro. Y en esa ocasión nosotros decíamos que el libro de Proverbios nos introduce a la sabiduría o al tema de la sabiduría, y nosotros tratábamos de ver cómo la Biblia nos incentiva a apreciar la sabiduría, a reconocer el valor que tiene la sabiduría. Y por eso las exhortaciones que encontramos en el capítulo 2, por ejemplo, cuando dice: hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. O sea que vemos cómo el libro de Proverbios nos da una pista para reconocer qué es lo verdaderamente importante y valioso en la vida: la sabiduría de Dios. Y apela a ese interés humano de procurar el dinero, procurar recursos de vida. Y dice: si solamente tú buscaras la sabiduría, como tú buscas la plata y el oro, tú vas a ver las bendiciones que tú vas a tener. O sea que nos apela a esos deseos del hombre para que nosotros veamos y anhelemos participar de la sabiduría de Dios. Y así hay varias referencias que pueden ustedes ver en ese curso que dimos del libro de Proverbios. No me voy a buscar cada uno de ellos, pero yo traté varios de estos ejemplos bíblicos. Entonces, una de las cosas que veíamos nos preguntábamos: ¿y qué son los proverbios? ¿Qué son los proverbios? O sea, vamos a estar leyendo el libro de Proverbios y contemplando la enseñanza del libro de Proverbios. ¿Qué son los proverbios? Y decíamos que Proverbios es una colección de dichos de sabiduría, escritos de forma poética. Y es importante, una vez más, repetir, esto se encuentra en la sección de los libros poéticos y por su naturaleza implica que debemos reconocer principios de interpretación particulares. Y es por esa razón que la estructura del libro nos puede parecer a nosotros extraña, así como nosotros vimos, por ejemplo, en los salmos, que no necesariamente hay una conexión entre un salmo y el siguiente. Ahora esto todavía se hace más relevante, porque a veces no hay ninguna conexión entre un versículo y el siguiente, porque son proverbios cuyo contenido puede estar aislado. Hay temas que se desarrollan en algunos de los capítulos, pero después que entramos al capítulo 10, lo que encontramos son muchos versículos que pueden ser interpretados de manera aislada, porque no necesariamente guardan una relación. Pero el hecho de que se presente como una poesía, vuelvo y repito, como ocurría decía con los salmos, nos ayudan a aprendérnoslo.
Es algo que así como nosotros podemos aprendernos un himno, una canción, y la tarareamos y se nos pega y nos quedamos repitiendo, así mismo el que estas cosas se escribieran de una forma poética ayudan a la memorización, ayudan al aprendizaje. Y así yo estoy seguro que aún sin esfuerzo hay algunos de ustedes que pueden reconocer proverbios que vienen a vuestra mente. El temor de Jehová es el principio, y ustedes saben ya cómo termina el versículo. Es un recurso, ¿no?, que nos da el Espíritu Santo para aprendernos estas verdades tan gloriosas. Por eso podemos nosotros decir que es más fácil uno recordar la frase el que mucho abarca, poco aprieta, que la explicación que la persona que se embarca en realizar demasiados proyectos al mismo tiempo puede verse no haciendo ninguna de las cosas bien, así que solamente haz lo que tu capacidad te permite. Pero esa frase te permite aprender esa sabiduría de una forma más breve. Y como poesía hebrea, o sea, no española, reconocemos el que hay paralelismos sinónimos o ideas que dicen lo mismo de dos maneras. Para enfatizar, hay paralelismo antitético, donde una cosa se contrasta con otra, donde hay un paralelismo sintético, donde una primera línea se amplía o se explicada en la segunda. Estos son elementos de la poesía hebrea que encontramos en el libro de Proverbios. Entonces, ¿qué son los proverbios? Son declaraciones breves y donde vemos estas comparaciones, no es un discurso, no son oraciones ampliadas. Es un dicho, no una disertación. Alguien muy interesantemente llamó a Proverbios el Twitter del Antiguo Testamento, porque son declaraciones breves, no puede pasar de tantos caracteres. Entonces son breves, pero llenas de significado. Declaraciones llenas de significado. A veces esas declaraciones breves, concisas, pero que son dichas de una manera tan sabia, son cosas que dejan a uno como wow, y uno sabía que se podía decir tanto en tan pocas palabras. O sea que no vamos a encontrar el desarrollo teológico que podemos ver en un libro como Romanos, por ejemplo. No, esa no es la idea del libro de Proverbios. Tiene otro propósito completamente diferente. Entonces, Proverbios no trata de decirlo todo, pero lo que dicen los proverbios lo dice de una forma ingeniosa o de una forma memorable. Algo que nos podamos nosotros recordar. O como dice alguien, no son comida rápida intelectual. No es comida rápida, aunque sean breves. Entonces, es un libro pues de muchas colecciones de proverbios. No es una historia, no es una narración, pero no por eso no deja de tener personajes. Hay personajes en el libro, como qué, por ejemplo. El sabio es un personaje. La sabiduría es personificada. La necedad o el necio. El necio es representado. El simple es otro. ¿El cual? Pues la prudencia es la sabiduría también, es un sinónimo. Hay otro personaje, si alguien recuerda. El holgazán es un personaje, sí, muy bien. La mujer adúltera también. La mujer virtuosa. El padre, la relación padre-hijo, bien. Se olvidaron del burlador. El burlador o el escarnecedor. Ese es otro de los personajes también que hay en el libro. Pero o sea que no es historia, no es narración, pero hay sus personajes. Y mencionaré algo más en una instancia sobre eso. ¿Quién escribió el libro? Bueno, el libro dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora, no todos los proverbios son de Salomón. Así como vimos en los salmos, que David no escribió todos los salmos, también nosotros vamos a Proverbios y no fue él el único que lo escribió, aunque nosotros tenemos la gran mayoría de parte de él. Y el mismo libro de Reyes nos dice que él escribió muchos proverbios. ¿Cuál es el tema de Proverbios? ¿Cuál es el tema de Proverbios? Vamos a encontrar muchos temas. Vamos a ver que se hacen referencia, por eso alguien mencionó, por ejemplo, el perezoso, es la pereza, es uno de los temas que encontramos, o la mujer, el temperamento de una mujer, o la lengua, el uso de la lengua, el hablar, la amistad. Pero el gran tema del libro es la sabiduría. El gran tema del libro es la sabiduría.
Y el término sabiduría y relacionados aparecen más de 100 veces en el libro. Esa es la habilidad de tomar buenas decisiones basadas en el conocimiento y luego actuar en base a esas decisiones. O sea, que la sabiduría va más allá del conocimiento, pero usa conocimiento. No necesariamente una persona con mucho conocimiento es sabia, pero el sabio va a usar el conocimiento que tiene. Puede que no sea la persona que más conoce, pero usa el conocimiento que tiene. Y eso le hace una persona sabia. Y hay en ese sentido diferentes grados de sabiduría que nosotros vamos a poder encontrar. Y aún debemos reconocer que todos necesitamos sabiduría. En ese curso que dimos de Proverbios, una de las clases fue específicamente sobre el tema de la sabiduría y cómo es personificada, cómo nos llama a nosotros a anhelar el ser más sabio. O sea que no me voy a meter en ese aspecto. Si vamos a reducir en dos personajes el libro de Proverbios, tenemos que ver allí al sabio y al necio. Ese contraste que hay entre el sabio y el necio. Pero podemos ver más personas que se pueden categorizar dentro de esas categorías. El hecho de que encontramos al simple, por ejemplo. El simple es un necio en formación. Y todos podemos encontrar simplezas en nosotros, cosas en las que estamos en ese proceso de pasar de necedad a sabiduría. Y la Biblia aún se dirige el libro de Proverbios al sabio y le dice cosas al sabio. Y dirá, bueno, pues no me lo está diciendo a mí porque yo soy humilde. Esa no es la idea. La idea del sabio no es que es alguien perfectamente sabio, sino nadie va a hacer eso. Sin embargo, nosotros debemos evitar ser necios. No voy a decir, no, yo soy humilde, yo soy un necio y voy a actuar como tal. No, debemos tratar de ser sabios y actuar como sabios. Ese es el llamado del libro de Proverbios. Y encontramos, sin embargo, el burlador, que es descrito como una especie de necio incorregible y un necio que influencia a los demás. Ese burlador atrapa a los necios y les hace hacer su voluntad, por así decirle. Y educa a los simples para que se conviertan en plenos necios. Y por eso la precaución de enseñar a cada una de las cosas cuál es la marca del sabio, cuál es la marca del necio, para que cada quien pueda evaluarse a sí mismo. En un sentido, el libro de Proverbios es una guía de autoevaluación o de examen personal, porque nos va a ayudar a ver dónde estamos con respecto al uso de la lengua, por ejemplo. Si yo soy un chismoso, si yo hablo de más, si yo soy transparente, o sea, si yo digo verdad, el libro de Proverbios va a ser una guía de examen para la lengua y así para muchas otras cosas más. Dice Proverbios 1:5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad. ¿Qué podemos entender del hecho de que se le ofrezca la sabiduría al que ya es sabio? Que nadie es completamente sabio, pero algo más. Debe anhelar crecer más, debe reconocer que esto es para él también. Nadie puede decir, yo llegué y decir, ya yo no necesito aprender más. No, debe reconocer, aun si tú eres de los sabios, entonces hay cosas para ti. Hay información aquí en este libro para ti. Hay información para el necio, para el simple, para el sabio, etc. Y hay muchos subtemas dentro del libro. O sea que el tema principal, sabiduría, pero sabemos que el libro habla del alcohol, de la mujer, del tipo de mujer que un hombre debe buscar, el tipo de mujer que la mujer debe anhelar ser, de la justicia en los negocios, cómo escuchar una reprensión. La Biblia, el libro de Proverbios habla de eso, pero el tema principal es el andar sabio de aquellos que temen a Dios. Alguien dice, nosotros podemos tratar de hacer que un carro funcione sin aceite, pero las cosas no van a salir bien. Y nosotros también sabemos que los celulares no funcionan abajo del agua. Dice, nosotros también debemos estar apercibidos de las guías que Dios nos ha dado para saber vivir sabiamente. O sea que no se nos ocurre usar el celular abajo del agua.
Porque no se te ocurra vivir sin tomar en cuenta los principios de sabiduría que Dios te ha dejado. Porque así como es una cosa insensatez, también es la otra. Es para que aprendamos a cómo vivir sabiamente delante de Dios. Él tiene sus parámetros de qué es la sabiduría. También nos preguntamos cómo podemos bosquejar el libro. O sea, ¿tiene algún orden, tiene alguna idea, alguna forma de ser organizado? Sí, hay algunas pautas que nosotros podemos tener y tenemos cinco puntos que podemos llamar la estructura del libro. En primer lugar, los capítulos del 1 al 9, que es una especie de introducción. Luego, los capítulos del 10 hasta el 22, que ya esa es una sección que comienza con los proverbios de Salomón, una colección de la autoría de Salomón de manera particular. Y así sucesivamente en esas 5 secciones que ustedes tienen en pantalla, dependiendo del autor o quién compiló esa sección. La última sección o la quinta, por ejemplo, allí están los proverbios de Agur, que no es Salomón, está Lemuel. Y también encontramos la sección esa de la mujer virtuosa, recuerden. Bueno, hay alguna manera de relacionar y compilar unos y otros. Y así tenemos pues 5 secciones principales, pero debemos recordar, como quiera, que el punto no va a ser tratar de memorizar esas 5 secciones, sino saber que para interpretar el libro hay proverbios inconexos, donde no necesariamente lo que se dice en un versículo va a continuar la idea en el siguiente. A veces sí, a veces una idea contiene 2 o 3 versículos, porque la división en versículos se hizo por hombres mucho tiempo después en las Escrituras. O sea que no nos llevamos de cuál es el número de los versículos per se, sino de la hilación o las ideas que nosotros encontramos en cada uno de estos proverbios. Ahora sí llego a la parte central donde yo quería dedicar la mayor parte del tiempo de esta clase, y es cómo debemos leer proverbios. ¿Cómo debemos leer proverbios? O sea, proverbios es una naturaleza literaria tal que amerita que nosotros tengamos en cuenta algunos principios de interpretación que nos ayuden a poder nosotros sacar el debido provecho y precisamente el provecho que Dios quiere que traigamos del libro. Y el primer consejo es que debemos ubicar el libro en la historia de la redención. Debemos ubicar el libro en la historia de la redención. Proverbios no están en el Nuevo Testamento. O sea, nosotros no tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Proverbios. No. Proverbios están en el Antiguo Testamento. Y debemos reconocer cuándo se escribió, para quién se escribió, y fue dado principalmente al pueblo de Israel, bajo los términos del antiguo pacto. Y yo me pregunto, ¿cuáles eran los pactos vigentes en esos momentos? Y lamentablemente ya usted tiene la respuesta ahí, porque hubiera querido hacerle la pregunta. Pero, ¿cuáles eran los pactos vigentes hasta ese momento? Bueno, estaba vigente el pacto que Dios hizo con Noé, como está vigente todavía. Estaba vigente el pacto que Dios hizo con Abraham, como está vigente todavía. Estaba vigente el pacto que Dios hizo con Moisés, el cual no está vigente todavía. Y estaba vigente el pacto que Dios hizo con David, el cual sí está vigente todavía. Y es importante que conozcamos esto, porque hace una diferencia reconocer que el pacto mosaico estaba vigente y que ahora no está vigente. Hace una diferencia. Nosotros, por ejemplo, decimos, vamos al Antiguo Testamento y leemos sobre la ley de Dios. Pero como no estamos en el pacto mosaico, decimos, desháganse de la ley, ya no nos es útil, porque ahora estamos bajo el nuevo pacto. ¿Eso es lo que concluimos? No. Estamos en el nuevo pacto porque Cristo cumplió la ley del pacto mosaico. Él es la plenitud de la ley. Ahora, esa ley revela el carácter moral de Dios. Y como ley moral, esa ley expone la realidad de nuestro corazón. Por eso Pablo dice que él conoció la codicia porque la ley dice no codiciarás. O sea, la ley cumple una función, revela nuestro pecado y también nos presenta cuál es el carácter santo de Dios por el cual Él quiere que nosotros vivamos. Pero dice Pablo, la ley es un ayo que nos guía y nos conduce a Cristo. O sea, la ley me muestra lo suficiente para yo poder reconocer, soy pecador. Ahora, la ley no nos predica el evangelio. La ley solamente llega hasta allí. Pero la ley nos prepara para el evangelio. Y nos dice, mira hacia allá.
para que miremos a Cristo. Bueno, pues algo similar ocurre con el libro de Proverbios. Proverbios por eso nos va a hablar acerca de la ira o del dominio propio, nos va a hablar de la pereza, nos va a hablar del alcohol y lo que es la borrachera, nos va a hablar acerca del tipo de fidelidad y de veracidad con que debemos vivir, la integridad. Proverbios nos tiene todos esos temas. Quiere decir que si yo soy una persona que trato de ser decente, que trato de ser un sabio, no un necio, si yo soy una persona que me controlo en mi hablar, si yo controlo mi temperamento, yo me ganaré el cielo. No. Proverbios también, al enseñarnos todas estas cosas, igual que la ley, nos está mostrando cuánto nos falta. Y cómo Cristo fue el único que cumplió estas demandas morales del carácter de Dios, para guiarnos, no simplemente a anhelar la sabiduría, sino a aquel que representa la sabiduría, que es nuestro Señor Jesucristo. El libro de Proverbios también nos conduce, nos encamina. Nadie se puede salvar cumpliendo Proverbios. Todos nos quedamos cortos. Cristo es la verdadera fuente de la sabiduría. Cristo es nuestro ejemplo de sabiduría y solo abrazando a Cristo podemos nosotros venir a ser verdaderamente sabios delante de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Dice que Cristo fue hecho para nosotros sabiduría de Dios. Él es nuestra sabiduría y Él es la fuente de la sabiduría. En Colosenses 2, Pablo dice en el versículo 1, quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Dice, para que sean alentados sus corazones unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, la ley exalta a Cristo en su perfección, porque Él la cumplió a plenitud. Y el libro de Proverbios nos manifiesta también, exalta a Cristo, porque nos manifiesta que Él es el único verdaderamente sabio y la fuente de toda sabiduría. Nosotros no somos guiados por la ley a buscar la autosalvación, ni tampoco somos estimulados por Proverbios a buscar la autosalvación en intentar ser sabios por nuestra propia fuerza. Necesitamos la obra del Espíritu Santo dándonos un nuevo corazón. Y así como la Biblia dice que Dios puso su ley en nuestro corazón cuando hizo ese trasplante de corazón en el momento de la conversión, así mismo no solo es la ley que está allí puesta, podemos decir que la sabiduría de los proverbios también. Pero sin embargo, el hecho de que diga que la ley está puesta en nuestros corazones, nadie por eso dice, y ahora yo la cumplo a la perfección. Asimismo, ninguno de nosotros va a poder decir, yo cumplo ahora Proverbios a la perfección. Sino que ahora, con el Espíritu Santo, ahora es que nosotros podemos verdaderamente, con todos los recursos dados a nosotros en Cristo Jesús, poder buscar la sabiduría de Dios en Cristo Jesús y poder vivir según esa sabiduría. O sea que es importante que sepamos esto. Y hay una cita muy importante que en ese momento yo les di, de que da Ryken en su manual bíblico. Leland Ryken dice, porque el hecho de que yo diga que Cristo es el cumplimiento de la sabiduría, hay personas que ahora quieren ver a Cristo en cada versículo del libro de Proverbios. Y hay un extremo allí, el que yo siempre trato de hacer que los cristianos estén percibidos para no irse más allá. Hay personas que ven a Cristo en cada rincón del templo, por ejemplo. Y hay que tener cuidado. Dice Ryken, necesitamos resistir la espiritualización simplista. El hecho de que Jesús es la sabiduría de Dios no significa que Cristo es un personaje en el libro de Proverbios. Antes bien significa que Jesús fue el hombre perfecto, el modelo de cómo poner la sabiduría del libro de Proverbios en práctica. Cristo es el ejemplo final de la sabiduría que Proverbios exalta para nuestra imitación.
En adición, en el momento en que nos introducimos en Proverbios, tenemos que estar apercibidos de que estamos mirando un espejo que expondrá nuestras faltas, y en ese sentido podemos leer el libro como algo que nos recuerda nuestra necesidad de un Salvador. Otro principio para la lectura de Proverbios: debemos reconocer la diferencia entre promesa y proverbio. O sea, leer los versículos de Proverbios no estamos leyendo promesas abiertas y francas. Y el ejemplo típico es Proverbios 22:6. Enseña al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. O sea, eso es una garantía que Dios ha prometido, de que si enseñamos a nuestros niños el camino de Dios, no se va a apartar. No, es una guía, es un principio. El principio de que eso es lo que debemos hacer, y normalmente Dios usa eso para bendecir la vida de nuestros hijos. Otro proverbio dice: la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. ¿Toda la persona que es diligente necesariamente se hace millonario? No, es un principio de vida, no una promesa. No podemos decir: Señor, tú dijiste que si yo trabajo me hago millonario. Nadie puede decir eso. Sino que hay situaciones en la vida que pueden hacer que apliquemos un principio y otro principio. Un refrán dice: demasiadas cocineras echan a perder el caldo. Ay, no, fuera de la cocina, fuera de la cocina. Pero hay otro que dice: muchas manos facilitan el trabajo. Entonces, ¿cuál de los dos es? O sacamos toda la gente de la cocina, o yo hago que algunos me ayuden. Los dos. Entonces, hay contextos y hay contextos. Hay cosas, mira, esto déjamelo hacerlo solo, porque si no lo voy a dañar. Pero en otra cosa: fulano, ven, agárrame aquí. Si yo solamente lo hago yo solo todo, esa persona, por un principio de no sabiduría, va a terminar haciéndolo todo. Y eso no es la intención. Ven, tenemos que ser sabios para aplicar el libro de Proverbios en nuestra vida. Es algo similar a lo que sucede. Proverbios 26:4 dice: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. No responderle al necio, no responderle al necio, no responderle al necio. Ya me lo aprendí, pastor. Ok, ahora déjame enseñarte el versículo siguiente. Dice: responde al necio según su necesidad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Ahora me voy a aprender eso. Responde al necio según, responde al necio. ¿Cuál de los dos vamos a aplicar? ¿Cómo es, Rafael? Los dos. Hay situaciones y hay situaciones. En algunos contextos vamos a responderle, y en otros contextos lo mejor es no responderle. Y se necesita sabiduría para saber cuándo aplicar cuál. Necesitamos ser sabios. ¿Respondo o no respondo? Señor, ayúdanos, danos sabiduría. O sea que vemos que no son promesas. Otro principio de interpretación: debemos reconocer la dificultad de interpretación intrínseca a Proverbios por la independencia de sus declaraciones. Reconocer la dificultad de interpretación intrínseca a Proverbios por la independencia de sus declaraciones. Como no es lo mismo que estudiar. Fíjense que yo estoy estudiando el capítulo 1 completo y veo el orden que lleva Pablo en la línea de pensamiento. Como no tenemos eso en Proverbios, no voy a tener un contexto en el que apoyarme a veces para yo entender el significado de un versículo. Y a veces eso hace que la traducción del texto bíblico sea diferente entre versiones. Porque al no tener el contexto, no saben si aquí ese término, que a veces se traduce así, a veces se traduce así y a veces se traduce así, no sé cuál de las tres opciones es. Y por eso vamos a encontrar a veces versiones bíblicas que tienen palabras distintas entre sí. Y es por eso, porque no hay un contexto que provea. Y los comentaristas por eso nos van a ayudar diciendo: en un contexto esta palabra puede significar esto, en otro contexto esto. A nosotros nos parece que en el libro de Proverbios se hace un poco difícil esto. Eso pasa incluso con los mismos refranes. Hay refranes que uno los ve de una manera en un idioma y de otra manera en otro idioma. Dime con quién anda. Están como medio tímidos. En inglés no es así, sino que habla de pájaros que tienen un mismo tipo de pluma, vuelan juntos.
como que pierde la belleza en español cuando uno lo dice, pero en inglés es así que se dice. Fíjense, son dos expresiones distintas. O sea que no es tan sencillo a veces poder traducir un proverbio. Por eso alguien dice que estudiar proverbios se parece a recoger perlas, más que a cavar una mina, porque uno está recogiendo perlas aquí y allá. Otro principio de interpretación del libro de Proverbios. Recuerdo, esta clase está en el internet, en el curso que dimos de Proverbios en el 2014, para el que quiera abundar más, fue la clase introductoria al curso de Proverbios que dimos. Pero debemos reconocer los diversos tipos de proverbios presentes dentro del libro. Hay diversos tipos de proverbios. Hay proverbios que son simples observaciones, con un veredicto moral. Hay quien pretende ser rico y nada tiene. Hay quien pretende ser pobre y tiene gran fortuna. Proverbios 13:7. O Proverbios 18:16. La dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. Hay proverbios didácticos que hablan de la conducta humana con un propósito ético. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Son instrucciones didácticos. Hay proverbios que usan el mejor es, la expresión mejor es. Y uno aprende esas comparaciones. Por eso mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Mejor es, mejor es. O sea, tú estás viviendo buscando lo mejor. Proverbios de amonestación, proverbios de exhortación, proverbios numéricos. Hay 3 cosas que son incomprensibles para mí y una cuarta que no entiendo: el camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del barco en medio del mar y el camino del hombre en la doncella. Era para llegar ahí el punto que usa todos los otros ejemplos. Hay preguntas retóricas. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú no lo sabes. Preguntas retóricas. Hay proverbios anecdóticos, lo que describe el padre al hijo en el capítulo 7 de Proverbios acerca de la mujer extraña. También otro principio de interpretación: debemos leer el libro con miras a hacer más que a leer el libro per se. A hacer. La idea del libro es movernos a utilizar el conocimiento y aplicarlo. Por eso el padre habla al hijo y le exhorta a poner estas cosas en su cuello, en su corazón, y que viva de acuerdo a estas cosas. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan la senda de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades, etc. No entres en la senda de los impíos, evítalo. Te da consejos y advertencias en ese orden. Es para aplicar en la vida de la sabiduría. El Señor quiere evitarnos los dolores de la insensatez. Nuestro Padre quiere que nosotros tengamos grandes bendiciones, las bendiciones que la sabiduría nos provee, llevándonos de su consejo. ¿Cuál es el versículo clave del libro? ¿Cuál es el versículo clave del libro? Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Temor de Dios. Dice Pablo al citar los salmos que no hay temor de Dios delante del impío. El impío no teme a Dios. Él no lo toma en cuenta. El impío vive como si nunca va a haber, Dios no va a castigar por las cosas que él hace aquí en la tierra, o que nunca le hará juicio en la eternidad. Vivir así es vivir sin el temor de Dios. Vivir sin temor de que nada me va a pasar a mí, que Dios nunca me va a juzgar, que Dios no va a tomar en cuenta lo que yo hago o dejo de hacer. Pero lo que dice aquí es ser sabios. Comienza con yo reconocer que Dios es Dios y que lo que yo hago, Él lo toma en cuenta. Eso me lleva a la sabiduría, dice. Pero también como un círculo virtuoso, eso nos lleva a tener más temor de Dios y a ser más piadosos en su presencia. Y como alguien ha dicho, me encantó, el temor de Dios es una cosmovisión.
Es una forma de ver la vida. Una forma de ver la vida del hecho de que este mundo fue creado por Dios. Este mundo es de mi Dios. Este mundo no se hizo solo. Y nosotros vamos a dar cuenta a Dios por ello. ¿Qué se quiere promover hoy? Que esto todo se hizo solo y que esto es casualidad. Que tú estés aquí, eso es casualidad. Y todo eso tiene una consecuencia y una implicación en los estilos de vida de las personas. Por eso hacen y deshacen. Es necesario entonces ver la importancia de que nosotros movamos a los hombres a tener temor de Dios, a respetar a Dios, a reconocerle como Dios. Es una maldición cuando una cultura saca a Dios de en medio. Produce maldición. Aún las personas no lleguen a conocer salvíficamente a Cristo. El que haya temor de Dios es una bendición para la sociedad. Y eso debemos reconocerlo. Finalmente, Jesús en el libro de Proverbios. Jesús en el libro de Proverbios. Algo bien breve para concluir. En el Sermón del Monte nosotros vemos muchas enseñanzas de Jesús que son prácticamente referencias de cosas de sabiduría que aprendemos en el libro de los Proverbios. Y vemos una continuidad ética entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros no vemos ahora, no vemos el Nuevo Testamento diciendo, bueno, ahora hay un nuevo pacto, olvídense de la ética del Antiguo, que eso es otra cosa. Ahora hay una ética diferente. Eso no es lo que vemos a Cristo decir. No fue lo que Cristo enseñó cuando Él dijo que Él viene a interpretar la ley y decir, ustedes habían oído esto, pero ahora yo les digo. Él no está diciendo, olvídense de aquello, ahora yo les estoy enseñando algo nuevo. Dice, yo vine a cumplir la ley. Yo vine a establecer la ley. Yo vine a hacer el cumplimiento de esa ley para salvación, pero yo vengo aquí a reiterarles el verdadero cumplimiento de esa ley. Y por eso Él explica, el que mira a una mujer en su corazón para codiciarla, ya adulteró. Yo le estoy explicando lo que aquello significaba. Hay una continuidad ética. El mismo Dios del Antiguo es el Dios del Nuevo. Y Jesús está haciendo eco de muchas cosas que hay en el libro de los Proverbios. Pero a más de esto, nosotros ya dijimos que Cristo es la sabiduría. Cristo es la verdadera sabiduría. Y Cristo en Mateo 12:42 llegó a decir algo bien interesante. Ustedes recuerdan, Salomón fue un hombre caracterizado por su sabiduría. Famoso, tan famoso que la reina de Sabá fue a ver qué era lo que le estaban contando. Y dice Cristo en Mateo 12:42, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Entonces Cristo es el cumplimiento de Proverbios y nosotros, gracias a Dios, tenemos a Cristo. De que no tenemos que quedarnos a hacer el esfuerzo de poder aplicar cada uno de los principios para no ser necios como el libro de Proverbios. Como si dependiera de nosotros. No, Cristo vino y satisfizo la sabiduría del libro de Proverbios. Él mismo la cumplió en su propia carne. Y Él clavó en la cruz nuestras desobediencias por causa de nuestras necedades. Para que nosotros ahora viniésemos a ser sabios en Cristo Jesús. Y si usamos el lenguaje de la justificación por la fe, fuimos declarados sabios en la presencia de Dios. Ya fuimos declarados sabios en la presencia de Dios. Ahora, ¿significa eso que vamos a deshacernos de los proverbios? Como algunos dicen que ya la ley no es para nosotros en el nuevo pacto. No, vamos a seguir viviendo conforme allí. ¿Por qué? Vamos a seguir viviendo según ese libro porque refleja la moral divina, la santidad de Dios, y queremos agradarle a Él. Y la insensatez no es de su agrado. Él abomina la necedad y la rebeldía de corazón. Bien, el tiempo se fue, exactamente la 45. O sea, yo espero que esto les haya servido para tener un vistazo general del libro de Proverbios. Vuelvo y reitero, pueden volver, hay algunos ejemplos que yo no traté en esta clase, traté de enriquecerlo con algunas otras cosas que quizás no están en la clase que está en internet, pero pueden volver a escuchar esta clase o escuchar la clase que yo di en el contexto del curso de Proverbios, pero empaparse de los principios sobre todo para la correcta interpretación
del libro de los Proverbios. Usemos proverbios para nuestras propias vidas. Usemos proverbios en la vida de nuestros hijos. Necesitamos, como dice el libro, hijo mío oye, hijo mío escucha, necesitamos decir a nuestros hijos lo que dice Dios con respecto a la sabiduría. Y nuestros hijos necesitan escuchar a Dios en el libro de Proverbios.